Muy bienvenido, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias por acompañarnos un capítulo más de nuestra serie En esto creemos. Estamos muy contentos de poder estudiar la palabra de Dios con vos y así conocer un poquito más a Dios. Buen día, Pastor Daniel, ¿cómo estás? Todo Buen bien, día, Nico. Nico. Estamos los dos Estamos Danieles. los... Pequeños detalles. Son dos Daniel, es verdad. Le Mala mía, damos vamos de la, vuelta. le damos la bienvenida al pastor Daniel da Costa. Es un gusto tenerlo en esta clase bíblica que tiene por título En esto creemos. Estuvimos trabajando juntos al pastor da Costa por 3 años. Pastor, para que puedan conocer los diferentes hermanos que nos están viendo y amigos, ¿dónde está trabajando? Hola Dani y Nico, ahora sí saludo. Estamos trabajando en este momento en el distrito de Berazategui, donde me dejaste allí me quedé, Dani. Y de paso, aprovecho el saludo para agradecer por esta invitación, No, porque esta serie, En esto creemos, me parece que llena un vacío muy importante, la necesidad que podamos exponer en forma sistemática las doctrinas de la palabra de Dios, me parece buenísimo y considero un privilegio participar de esto. exactamente. Como siempre, debajo en la descripción les estamos dejando el link para que puedan descargar este material. Obviamente es el formato antiguo, pero contiene exactamente lo mismo. Les dejamos el link, como les dije, para que puedan descargar este material. Les invitamos que puedan leerlo para profundizar, un poquito más acerca de nuestras creencias. Pastor da Costa, le pido si nos puede dirigir una oración para que el Espíritu Santo nos pueda acompañar para estudiar este tema tan, pero tan importante. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad maravillosa de juntarnos con nuestros amigos para poder estudiar tu palabra en aquellas cosas que son básicas para la comprensión de tu voluntad para nuestra vida. Pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija en el estudio, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy Mientras que bien, invitamos también a todos los que nos están acompañando y nos están oyendo. Estamos viendo hoy en día una doctrina muy interesante, una creencia muy interesante. Y para que no te pierdas, te invitamos a poder conectarte con las doctrinas y creencias anteriores. Así tenés un panorama global y puedes formar este conocimiento sobre Dios junto con nosotros. Pastor, te dejamos el tiempo restante. Vamos a acompañarnos en este tema hoy. mientras que el pastor va colocando el PowerPoint, nos puede ir contando de qué tema vamos a hablar. Así es, mientras voy poniendo aquí, uno trata de hacer las dos cosas a la vez. Yo normalmente cuando masco chicle no puedo cruzar la calle, pero de todas maneras, hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué te parece este tema, Daniel? Sumamente importante. Hemos estado tocando algo hace un tiempito atrás con el pastor Santiago Felker, hemos estudiado sobre la iglesia y justamente habíamos hablado de que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo y bueno, y nosotros somos parte de ese cuerpo y cada uno tiene funciones diferentes, dones diferentes. Me parece que esos conceptos con el pastor Felker nos dan el pie justo para poder continuar, porque precisamente cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de eso que ustedes estuvieron estudiando con el tema de la iglesia. Así que los invito para que juntos leamos un pasaje de la Biblia que nos va a ayudar exactamente a entender de qué estamos hablando. Nicolás, allí en Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, hay un pasaje en donde la Biblia nos presenta claramente el propósito que Dios tiene para los dones espirituales, cómo es que los da a la iglesia el Señor, para qué los recibe la iglesia de Dios a los dones. Así que Nico, te escuchamos. Si vos que estás allí en la clase bíblica, en este momento, querés abrir tu Biblia, va a ser muy bueno que abras tu Biblia o tu celular. O sea, lee por favor por vos mismo, no te quedes con lo que te estamos leyendo. Abrí tu Biblia y seguí la lectura. Te estoy dando estos minutitos de tiempo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16, Nico, por favor. Perfecto. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Mira, con este pasaje tenemos un montón de cosas para decir. En primer lugar, nos determina cuál es el propósito de los dones espirituales, para qué están dados los dones espirituales. Y entonces allí nos dice lo siguiente. Estos dones fueron dados en primer lugar para armonía de la iglesia, son concedidos por gracia, son dones que Dios entrega al individuo, a la persona, pero siempre en función de la iglesia, no son para uso personal, sino que son para servicio, y cada uno contribuye de una manera especial a la iglesia. De alguna manera dice aquí que la iglesia recibe su crecimiento de la cabeza que es Cristo para ir edificándose en amor, dice, por medio de las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Noten cómo en el cumplimiento de la misión de la iglesia hay una tarea de interdependencia entre unos y otros, en donde se logre el crecimiento de manera armónica, completa, cuando todos forman parte de esa maquinaria que es la iglesia. El mismo apóstol en Corintios habla de la iglesia como un cuerpo, en donde cada miembro es un órgano específico dentro de ese cuerpo. Armonía de la iglesia, en donde esa distribución de los dones que Dios hace es para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos se preocupen los unos por los otros. En un ratito lo vamos a leer ese pasaje que está en primera a los Corintios 12 y más adelante lo vamos a estar compartiendo. Por otra parte, los dones espirituales, ¿qué son? No los hemos definido todavía. El don espiritual es una habilidad, es una capacidad brindada por el Espíritu Santo para el desempeño de la misión dentro del contexto de la iglesia. Cuando el Hijo de Dios acepta a Cristo como Salvador personal y nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, nacen dos cosas, o el Espíritu Santo les concede dos cosas. Uno tiene que ver con el fruto del Espíritu, que aquí lo estamos viendo en pantalla. Gálatas 5:22 dice, ¿no es cierto?, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que si lo tenemos que resumir, son las características del carácter de Cristo puestos en la vida del creyente. Claro. Es cuando el Espíritu Santo va a hacer que nos vayamos pareciendo cada día más a Jesús. El fruto del Espíritu son esas cualidades que lucía el Señor Jesús en su carácter, en su forma de ser. Y eso es eterno, eso permanece para siempre. Pero mientras estemos en esta tierra se da otra dimensión, que son los dones del Espíritu. Y esos dones del Espíritu son esas habilidades que el Espíritu nos da para que cumplamos entonces con la misión. De esa manera, cuando nosotros recibimos los dones espirituales, eso nos permite tener una mayor influencia espiritual sobre los otros. Nos permite también una manera más profunda de tener comunión con Dios, de depender de Él. Esos dones espirituales ayudan a la persona a glorificar a Dios en su carácter. Eso es importante que lo podamos entender. Pastor, sí, adelante. ¿Hay una diferencia entre dones y talentos? Sé que la Biblia a veces parece que está en el mismo nivel y la gente tiende a decir, bueno, este es un talento que Dios me dio, y ponen a veces, por ejemplo, Messi tiene el talento de ser el mejor jugador del mundo, ¿no? ¿Ese es un talento? ¿Es un don? ¿Hay una diferencia en la Biblia o no?
O sabés que entre don y talento hay una confusión, y encima con la palabra talento hay una confusión. Yo no sé si Claro. me voy mucho del tema, pero déjame que explique un segundito Bueno. una cosa. La palabra talento es una de las más malamente entendidas, Ujú. porque en nuestro vocabulario normal, cuando decimos talento, hablamos generalmente de habilidad artística o Sí, deportiva o física o mental, ¿no es sí, cierto? Tiene que ver con cosas en las que me destaco. Pero cuando la Biblia habla de la parábola de los talentos, está hablando de otra cosa distinta, por eso te digo una triple confusión. bien. En la parábola de los talentos, que dice que el Señor se fue y dejó a sus siervos y le dio talentos, esos talentos, ustedes saben que un talento son 34 kilos de algún metal precioso, ¿no? Entonces le dejó una suma de dinero considerable. La parábola muestra de que Dios a sus hijos les da no solamente habilidades, también les da oportunidades, Claro. les da tiempo, les da circunstancias favorables para que estos las aprovechen para el servicio del Señor, y de esa manera estas facilidades, oportunidades, circunstancias se multipliquen a favor. Es más que una habilidad natural el talento según la parábola. Ujú. ¿Tá? Haciendo esa aclaración. Por otra parte, la confusión de dones con talentos es otra cosa. Los dones espirituales pueden coincidir, generalmente coinciden, con cierto espectro de habilidades personales que el Señor nos ha dado. Sí, Eso puede ser natural, de alguna manera yo tengo la inclinación a tales o cuales habilidades. generalmente los pastores tienen la habilidad de predicar, el don Predicar, enseñar, Exacto. ¿no es cierto? Entonces, esas habilidades pueden convertirse en dones espirituales en tanto y en cuanto dependamos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda usar eso que yo tengo para glorificar a Dios trabajando para otros. O sea, yo puedo tener una habilidad natural y no ser don espiritual porque no lo estoy utilizando para Dios. Claro. Y por otra parte, a veces nos ha pasado descubrir dones espirituales que el Señor nos ha dado que no coincidían con lo que nosotros creíamos que originalmente era nuestra zona de confort, Claro, como hoy sí. en día se dice. Hay cantidad de habilidades que se despiertan con el servicio, y ya vamos a explicar eso sobre el final del tema, ¿verdad? Ahora bien, dentro de los propósitos de los dones espirituales, también es importante hablar del crecimiento de la iglesia. El crecimiento espiritual de la iglesia, el crecimiento incluso también numérico, porque decía el pasaje que nos leyó Nico al principio, de que es para hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. Ujú. Qué importante que es el uso de los dones de enseñanza para que todos los miembros puedan recibir la instrucción adecuada. Y ahí lo Qué dice importante. en el versículo 15, ¿no? Para amor, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza. O sea, otra vez ahí dice el concepto de crecimiento. De crecimiento armónico, Exacto. de crecimiento armónico, en donde vamos creciendo en comprensión de la voluntad de Dios, en discernimiento espiritual, tan importante en este tiempo, Ujú. donde nuestros miembros de iglesia, nuestros hermanos tienen que aprender en el Espíritu Santo a escudriñar la Biblia y a comprender la voluntad de Dios sin estar dependiendo de que alguien les diga lo que tienen que hacer. Ojo con esto. Ojo con eso. Y Que otra, muchas veces... y otra cosa importante que recalca el texto, el versículo 13 y 14, habla de unidad. Hasta que lleguemos a la unidad en la fe, dice el versículo 13, y el versículo 16 dice, unido, otra vez la palabra, unidad, unidad. Todos tenemos dones diferentes, pero no significa que yo tengo que dividirme de la iglesia, ser un átomo independiente. No. Tengo que trabajar en el cuerpo de Cristo y crecer dentro del cuerpo de Cristo. Porque hay, en la actualidad, usted sabe perfectamente, Pastor Da Costa, que hay muchos hermanos que se dividen y quieren hacer la obra por sí solos porque tienen el talento especial de predicar o lo que sea, ¿no? Ahí vamos en un ratito a eso también. Ahora, fíjate una cosa, que entonces, en esta primera parte, propósito de los dones, ya dijimos que son los dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? Queda claro que entonces habla de un crecimiento armónico y unido de la iglesia dirigida por Cristo, ¿no es cierto? Y entonces
De esa manera Dios obra en su iglesia con su Espíritu Santo a través de los dones espirituales que les concede a los miembros. Vamos bien, pero ahora hay otra idea que a mí me gusta muchísimo, que es la siguiente. Si la Biblia dice que Dios nos da a todos dones espirituales para desarrollar un ministerio, luego entonces todos somos ministros. Sí. Y esta verdad es preciosa. No es la voluntad de Dios de que haya una exclusividad de un clero que se encargue de hacer las tareas espirituales y los miembros laicos allí en el valle, ¿no es cierto?, solamente recibiendo la enseñanza o el ministerio de los que saben o de los que están tiempo completo para esto, sino que en realidad Dios quiere que cada miembro de iglesia sea un ministro de acuerdo a los dones espirituales que le ha sido concedido. Esto es muy importante. Sí, Dani. Ahora, pastor, ¿y qué podemos decir, ya que estamos hablando de los dones y que la iglesia tiene que tener los dones, sobre un don específico que se da hincapié en las demás iglesias, que si yo no tengo ese don, no tengo el Espíritu Santo? Y estamos hablando del don de lenguas. Interesante. En primer lugar, ¿para qué son los dones? Los dones son para cumplir con una misión. Y entonces los dones espirituales son dados para beneficiar a la iglesia, no al que lo recibe. Claro. No es un don que entonces me da a mí prerrogativa sobre otros porque yo tengo ese don y entonces alcancé cierto grado de madurez espiritual que los otros no alcanzaron. No pasa por ahí la cosa. El que tiene el don espiritual nunca está sintiendo de que tiene algo especial. Todo lo contrario, está ocupado en servir a los demás, está ocupado en la predicación del Evangelio. Me estoy acordando, no pastor. Son una recompensa, los dones no son una recompensa, no es un mérito que obtengo, es una herramienta para cumplir la misión. Teniendo eso en cuenta, yo ahora quisiera ver otra cosita. Los dones, decíamos, y esto un poquito lo que habíamos respondido antes, a veces son talentos naturales, a veces no, pero siempre tienen que ver con la obra del Espíritu Santo. Y los dones nunca son el mismo para todos. Yo no encuentro en la palabra de Dios, no encuentro en el Nuevo Testamento que cuando yo tomo todas las escrituras del Nuevo Testamento, no encuentro que la Biblia me diga que para alcanzar determinado estado o para determinar que el Espíritu Santo está en mí, tengo que tener un don en específico. No es eso. Entonces ahí le voy a pedir a Nicolás que de nuevo me ayude a leer Primera a los Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo es bastante enfático en eso. Primera a los Corintios, capítulo 12. Búscalo en tu Biblia, por favor. Disculpate, lo voy a recordar de nuevo. Lee de tu Biblia. Agarrá la Biblia o el celular. Y busca, por favor, Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 hasta el 12. Por favor, Pastor Gandur. Avanzamos, dice sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Muchas gracias. Noten ustedes que hay una palabra que se repite 3 veces en el texto, diversidad. Principal característica de los dones, su diversidad. Dios es creativo, Dios es amplio, Él sabe todo lo que su iglesia necesita
y le da a su iglesia diversos tipos de dones porque todos son necesarios obrando en armonía. Cuando ustedes analizan las listas de dones que aparecen acá, que en Romanos capítulo 12, hay otras que están en 1 Corintios 12, hay otra que está en Romanos 12 y Efesios 4, las tres listas son similares y las tres listas son diferentes. ¿Qué me muestra eso? Que las listas de dones espirituales no son exhaustivas. No hay una lista de dones oficiales que son estos y no otros, porque de acuerdo a las necesidades de la iglesia son los dones. Si yo me quedo únicamente con el relato de Hechos, el capítulo 2, cuando dice que cuando la iglesia de Dios en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, y la principal señal que se dio en ese momento de que eran llenos del Espíritu Santo fue que todos hablaron en diversas lenguas. Si yo me quedo con eso, ignorando el resto del Nuevo Testamento, voy a tener una comprensión muy limitada de la cosa. ¿Por qué? Si analizamos el contexto, dice la Biblia, ahí en Hechos 2, dice que se preguntaban, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo los estamos escuchando hablar en nuestro propio idioma? Claro, ellos nunca se habían movido del lugar donde habían nacido. Ellos hablaban arameo, quizá chapurreaban algo de hebreo por el culto, aunque no eran gente culta, pero no sabían ninguno de los idiomas relacionados con el griego que había en los alrededores, y todo el espectro de idiomas, desde los idiomas relacionados con el antiguo Egipto, los idiomas relacionados con el griego, los idiomas relacionados con las partes de Asia Menor, ¿no? Cita a muchísimas naciones que estaban presentes allí en Jerusalén y fueron capaces de predicarle a una multitud de todo el mundo el mensaje de Jesús en un momento estratégico único, que era que estaba Jerusalén llena de gente de todos lados, para que todos pudieran conocer y desparramar rápidamente el mensaje de la cruz. ¿Cuál era el don que hacía falta en ese momento? No hacía falta el don, ahí hacía falta el don de lenguas. Tenían que ser capaces de hablarle a todos y que todos pudieran entenderlos. Ahí está clarísimo que el don de lenguas era el necesario para ese momento específico. Pero años después, el apóstol Pablo dice en sus cartas, ojo, no todos hablan lenguas, hay diversidad de dones, y es más, no es que es obligatorio tener un don determinado, porque lo que leía el pastor Gandur allí decía que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. O sea, ¿quién decide el que da los dones? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no yo. Yo no soy el que tengo que determinar. A mí la iglesia me tiene que reconocer que yo tengo este don. Pará, tranquilo. Es el Espíritu Santo el que va a ir mostrando el don que tiene cada uno. Todos somos ministros, hay diversidad de dones y el Espíritu es el que los concede. Esto me lleva, pastor, a pensar, una vez me pasó en una campaña evangelística en 2016, que conocí una señora, me acuerdo muy bien, una señora muy buena. Ella iba a una iglesia, el de la Palomita, y hace 7 años, en ese tiempo, ¿no? Ella me dijo, hace 7 años que estoy asistiendo a la iglesia, pastor, pero yo me siento mal, me dice. Y le digo, ¿por qué? Porque no puedo hablar en lenguas. Y yo veo gente que llega a la iglesia, está 1, 2, 3 meses y comienza a hablar en lenguas, y yo le pido todos los días que el Espíritu Santo sea derramado en mí, que pueda hablar en lenguas, y nunca me pasa, y se largó a llorar. Estaba angustiada esta mujer. Yo hago una pregunta, Dani, muy simple quizá. ¿Jesús estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Hablaba en lenguas? No. ¿Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo? Sí. Dice la Biblia específicamente. ¿Y no hablaba en lenguas? No. Entonces, hay pasajes de Hechos de los Apóstoles que dicen que los discípulos cuando eran llenos del Espíritu Santo hablaban en lenguas. Es cierto, la Biblia dice eso, bajo las circunstancias en que el don de lenguas era sumamente necesario. Claro. Yo me atrevo a decir algo y puedo ser un hereje. Es posible que haya dones del Espíritu Santo que hoy en día sean necesarios para la iglesia que no estén en la lista de Pablo. Es verdad. Hoy en día tenemos nuevas formas de predicar el Evangelio. Lo sabemos nosotros en estos meses, todo lo que hemos tenido que aprender. Y es posible que hoy en día
talentos, habilidades profesionales muy usadas actualmente en la forma de predicación del Evangelio como lo estamos haciendo, que se conviertan en dones espirituales, o sea, habilidades dirigidas por el Espíritu Santo para la predicación del Evangelio, y que entrarían en una nueva lista, porque, ¿saben qué? Hay un pasaje de la Biblia que sostiene lo que yo estoy tratando de decir. Nicolás, Pastor Gandur, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Salimos un poquito de Pablo, vamos a ver qué dice Pedro, también inspirado por Dios. Primera de Pedro 4:10, ¿qué dice? Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué son los dones? Para ministrarlo a otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios que concede los dones tiene muchas facetas, tiene muchas formas, es mucho más creativa y extensa de lo que nos imaginamos. Hay cantidad de dones espirituales que nosotros ni sabemos que el Señor nos puede dar. Lo que nos dice que no tenemos que ser limitados para encajonar, porque en algunos casos no solamente el don de lengua, sino a veces otros dones son puestos siempre por encima, como que son dones sumamente demostrativos de que tenemos el Espíritu Santo, y no es así, no es así. Fundamentalmente, los dones espirituales fueron dados para testificar. Los dones espirituales fueron dados para la predicación del Evangelio. Si yo utilizo una lengua extraña que nadie puede entender, y lo dice Pablo en Corintios, no estoy edificando a la iglesia, y me edifico a mí mismo. El don espiritual no es para eso, el don espiritual es para testificar, para que el Evangelio sea comprensible a aquel que necesite escuchar que Cristo murió por él. Y porque el don es para testificar, todos debemos recibir dones espirituales. Ahora bien, ¿de qué manera yo puedo no usar los dones espirituales? No tener dones espirituales cuando no los uso. Claro. En otras palabras, voy a decirlo en un castellano muy sencillo. La primera condición para recibir los dones espirituales, hermano querido, hermana, es tener ganas de trabajar para Jesús. Ahora, surge una pregunta, pastor. ¿Y cómo yo puedo saber qué don tengo? Excelente pregunta, pastor. Ni que lo hubiéramos planificado. Excelente pregunta. Me da justo el pie. Porque ¿saben qué? Primera condición para recibir los dones espirituales es tener ganas de trabajar para Jesús. Tener en tu corazón la carga de saber que hay almas que necesitan conocer el Evangelio. Vos no vas a descubrir tu don espiritual sentado esperando que el Señor te lo indique. Ni siquiera orando. Primera condición, ponete a trabajar para Dios. Pero no sé cuál es mi don. Ponete a trabajar para Dios. ¿Pero cómo? En lo que te pidan, en lo que surja. Pronto vas a ir dando cuenta cuál es el espectro de actividades en que te sentís mejor identificado. Por otra parte... Me va, creo, una historia, pastor, que va a colación, ¿no? Porque usted está diciendo, bueno, ponete a trabajar y Dios te va a mostrar cuál es el don que necesitas si no sabes. Me estoy acordando de una chica que fue a visitar cuando estaba en mi antigua iglesia. Resulta que cuando la encuentro estaba casada, hacía mucho tiempo que no la veía. Y entonces me comentó lo que estaba haciendo, que cambió su trabajo, trabajaba en oficina, acá en Buenos Aires, en Cava, ¿no? Y resulta que el marido era de otro país, mexicano, y no podía conseguir trabajo, y él era universitario, tenía un título universitario, pero no podía conseguir trabajo acá. Y un día dice que estaba aburrido en su casa, no sabía qué hacer, y vio un pedazo de cuero. Y agarró un cuchillo, tenedor, con lo que sea, y comenzó a hacer algo, y fabricó una cartera. Él nunca en su vida había agarrado el cuero o hecho algo, jamás. Simplemente miró una cartera, vio el cuero, comenzó a trabajar. Resumiendo la historia, los dos dejaron su trabajo, lo que habían hecho, ella, mejor dicho, el trabajo, se pusieron a fabricar carteras. Este hombre
ganó concursos acá en Buenos Aires, concursos que venían de familia en familia en familia, y todo el mundo decía, ¿quién es esta persona? ¿De dónde saliste? ¿Quién te enseñó? No, yo empecé a hacer literalmente, me mostró con una cuchara, con un tenedor, con un cuchillo, hasta que lentamente fue encontrando todo lo que es el mundo de la marroquinería, y ese es un talento que él no sabía que lo tenía, y creo que algo parecido es, ¿no? Si yo no me zambullo a trabajar por la iglesia o para Cristo, nunca vamos a poder saber cuál es el don que tenemos. El cristiano nacido de nuevo va a tener naturalmente el deseo de hacer algo para Dios. Claro. Esa es la primera condición. Aunque tengas que hacer una cartera con un tenedor. Sí. Al principio, el deseo de servir al Señor. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo te va a ir guiando. Ahora bien, recordemos que la Biblia decía que el Espíritu Santo da como a Él quiere. Los discípulos en Pentecostés se pusieron a orar para pedir capacidad de hablar a las personas acerca de Jesús. Ellos no tenían experiencia en lo que iban a hacer. Ellos comenzaron a orar y es interesante que dice que estaban todos unánimes. El texto bíblico dice que estaban unánimes, cuando pocos días antes había luchas entre ellos acerca de quién iba a ser el mayor. Es interesante esto. Significa que eliminaron sus diferencias personales. Seguramente confesaron sus pecados. Seguramente se pidieron perdón unos a otros. Para poder estar unánimes, tuvo que haber toda una tarea ahí de diálogo, en oración, para estar de esa manera en plena armonía con la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Ellos estuvieron 10 días orando, participando juntos de esos momentos de oración que los llevaron a estar preparados. Por otra parte, hay algo que tenemos que entender siempre. El Espíritu Santo nunca actúa separado de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. En el proceso de descubrir los dones espirituales, la Biblia tiene que guiarte, no va a ser lo que a vos se te ocurra. No va a ser un sentimiento que vas a tener. Ojo cuando a veces exaltamos los sentimientos y no escudriñamos cosas sencillas que dice la palabra. El cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano que depende profundamente de la palabra escrita. Ojo que la religiosidad actual es muy peligrosa en su tendencia de hacernos guiarnos por impresiones o por sentimientos porque hemos orado creyendo que eso es el Espíritu sin dejarnos guiar por lo que el mismo Espíritu inspiró y que está escrito. El cristiano que cree en la Biblia entiende que el Espíritu Santo te guía siempre a través de la Biblia, no a través de los sentimientos. Entonces, guiado por el estudio de la Biblia, vas a ir descubriendo también tus dones espirituales. Vas a dejar que el Señor obre en vos, que Él obre así el querer como el hacer por su buena voluntad, como dice Filipenses 2:13. Incluso de esa manera, cuando vos estás trabajando para el Señor, estás orando, estás estudiando la Biblia, Dios va a ir colocándote en circunstancias en que vas a ir viendo cómo Él te indica que por este es el camino, esto es lo que hay que hacer. Yo pongo, por ejemplo, el caso de George King. No sé yo sé que ustedes conocen el caso de George King, que era un joven que él quería predicar, tenía un tremendo deseo de predicar y les pidió a los hermanos, por favor, oren por mí, porque yo quiero ser un predicador. Así que no le vieron muchas luces los hermanos, pero como era un grupo pequeño de pocos hermanos reunidos en el comedor de una casa, le dieron para que predicara a George King. Cuando George se paró, después de haber estado días orando y estudiando la Biblia, no pudo decir una palabra, se puso nervioso, tartamudeó, se largó a llorar. Por favor, hermanos, oren por mí porque quiero predicar. Los hermanos concluyeron que el hermano no tenía el don de predicación, pero el hermano King seguía
insistiendo y orando, oren por mí porque quiero predicar. Decidieron darle una segunda oportunidad. Hermano King, para tal sábado usted va a predicar. De vuelta el hermano se preparó con mucha oración y ayuno, se paró frente a los hermanos y no pudo predicar. Hermanos, oren por mí. Sin embargo, él estaba convencido de que Dios lo estaba llamando para hacer algo. A través de la oración y del estudio, él consideró que él podía hacer algo y les pidió a los de la casa editora, por favor, si hubiera un libro bien lindo, ilustrado, con buena tapa, bien presentable, yo creo que podría predicar vendiendo ese libro. Les rogó, hasta que finalmente la iglesia vio la posibilidad y se escribió el libro Profetas y Reyes, que se lo preparó con una edición de lujo bien linda y se lo dieron. El hermano King vendió esos libros como pan caliente, agotó la edición y volvió por más. Finalmente George King llegó a ser el primer colportor. Un plan dirigido por Dios. Hoy en día son cientos de miles de colportores en todo el mundo llevando libros cristianos y revistas a los hogares. Ese muchacho tenía un don, no sabía cuál era. Él se puso a buscar, se puso a trabajar. No era el don que él creía, era el don que el Señor tenía para él. Y la providencia lo guió para que él fuera descubriendo cuál era ese don espiritual. Entonces, es importante que Dios nos guíe con su providencia, nos vaya guiando hacia lo que tenemos que hacer. Y por otra parte, en esta historia del hermano King se ve lo otro, que es la confirmación proveniente del cuerpo de Cristo. Porque esos dones son para edificar a la iglesia, es la iglesia la que termina finalmente reconociendo, se hace visible que vos tenés ese don. Claro. Es notable. O sea, si vos hace mucho tiempo que creés que tenés un don, y hasta ahora, después de años, la iglesia no se ha dado cuenta que tenés ese don, hay algo que no está bien en el proceso. Porque si vos estás trabajando para Dios, sos espiritual, tenés un buen testimonio en tu vida cristiana, si estás orando, si estás estudiando, si estás trabajando, y el Señor te muestra que este es el don, es evidente que la iglesia se va a terminar dando cuenta. Es evidente que eso que haces lo estás haciendo bien. Me estoy acordando, pastor, no sé si se acuerda, ahí una de las iglesias de un hermano que le contaba a usted que decía, pero pastor, siempre me colocan como diácono, pero a mí me gusta la música. Y nunca me eligen para estar batuteando, nada de eso. Y sabías tocar instrumentos también. Claro, pero nunca llevó el instrumento a la iglesia como para que los hermanos se enteraran, ¿no? Claro, exactamente. O sea que claro. Hay que mostrarse, bueno, a mí me gusta esto y tengo que hacer todo lo posible. Después, si tengo el talento o no, o sea, si tengo el don, como el caso de la historia que contó recién, el Señor me va a mostrar, este es el don, este no es, tenés que ir por este camino. Pero tengo que hacer algo. Si el Espíritu Santo te dio el don, y si el Espíritu Santo está dirigiendo a la iglesia, claro, el Espíritu Santo va a hacer que la iglesia se dé cuenta que vos tenés ese don. Es un proceso natural. Por eso es que la ceremonia de ordenación al ministerio es un reconocimiento de la iglesia de que vos tenés ese don, ¿no es cierto? Tanto cuando ordenamos al diácono, al anciano o al pastor, es el reconocimiento de la iglesia de que el Señor te ha llamado para esa tarea, porque la iglesia vio que tenías esa idoneidad y esa vocación. Sin duda que Dios entonces nos llama a todos a tener esos dones espirituales, porque nos llama a todos a ser ministros, que nosotros podamos descubrir esos dones. Entonces, pon en tu corazón el deseo de trabajar para Dios. Orá al respecto, estudiá la palabra, aceptá el consejo de los demás respecto de lo que ellos ven en vos, y el Señor seguramente te va a conducir a un ministerio fructífero, te va a conducir a una tarea de predicación que va a ser una bendición para la iglesia, porque el Señor está contigo. Me estoy acordando... Nico. Sí, pastor. No, me estoy acordando del caso de una hermana de iglesia que
mi antigua iglesia, ¿no? Que vinieron unos hermanos que eran de la Reforma. Y tenían miedo para venir a la iglesia y dice, ¿cómo nos van a recibir? Claro, fueron miembros de esa iglesia, se fueron, estaban viejitos, ya no podían viajar como 2 horas de viaje para llegar a la iglesia de la Reforma, no podían viajar por las escaleras que tenían que subir y bajar, entonces no iban a ningún lado hasta que finalmente la esposa le dice, querido, vamos acá a la iglesia adventista, que donde íbamos. No, ¿cómo? Vamos, insistió tanto que bueno, al mes más o menos tomaron la decisión de ir a la iglesia, de volver. Y tenían miedo a ver cómo los iban a recibir. Y había una hermana que era especialista en recibir a las personas. Los recibió con un abrazo, con un beso, bienvenidos. Y no todos tenemos capaz ese don o talento, no sé cómo llamarlo, de poder recibir con un abrazo fuerte a los hermanos. Y esa es la primera impresión que se llevaron ellos y decidieron quedarse para siempre. En la iglesia ya fallecieron los dos. O sea, vemos que no todos tienen esa habilidad, pero todos tenemos un don por el cual nosotros podemos servir a Dios. Así es. Me quedé realmente muy contento con el tema de hoy, que estoy seguro que vos que nos estás mirando también, seguramente tenés varias preguntas que hoy en día se dispararon para que vos puedas ir a buscar en la Biblia y así también conocer cuál es tu don con la guía del Espíritu Santo, obviamente buscándolo a través de la oración y por sobre todas las cosas nos quedó clarísimo que lo hacemos mediante el trabajo hacia los demás, de poder hacer que los demás conozcan sobre Jesús. Así que te invitamos a que vos también puedas ir buscando esta conexión con Dios para encontrar ese don, que puedas ir trabajando por los demás y así también se vaya desarrollando el Espíritu Santo en nosotros a través de esto. Muchísimas gracias, Pastor Dakota, por este hermoso tema. Muchísimas gracias por la compañía, Pastor Daniel Bogiano. Entonces nos encontramos en un próximo capítulo, el próximo jueves o martes. Sabemos que vamos a estar junto con vos. Nos vemos.